Habla Gorka Maneiro, de Unión, Progreso y Democracia. Muchas gracias. Soy breve en mi exposición habitualmente, pero no tanto. Vamos a ver, en primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación y agradecer a las personas que han venido a este debate, pues un viernes a estas horas, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante, agradecer la invitación y espero que efectivamente, como alguno por ahí atrás pedía, pues efectivamente luego después los ciudadanos puedan intervenir, comentar y preguntar y decirnos todo lo que quieran, ¿no? Yo creo que la pregunta que habría que responder es qué interesa a día de hoy al conjunto de los ciudadanos, a los ciudadanos de Vitoria, a los ciudadanos de Álava, a los ciudadanos vascos en general, qué es lo que interesa. Y yo creo que lo que más les interesa a los ciudadanos vascos a día de hoy, a los ciudadanos en general, es que tengan representantes políticos que no les mientan, que no les engañen, que les digan la verdad, que no prometan cosas que no van a poder cumplir o que incluso sean capaces también de reconocer que se han equivocado en alguna cuestión y puedan dar marcha atrás en algunos de los proyectos, por ejemplo, que se han defendido en los últimos años para el territorio de Álava o para el conjunto de Euskadi. Ese sería un buen primer paso, ¿no? Por otro lado, yo creo que a estas alturas del partido, yo creo que están absolutamente fuera de lugar discursos localistas. Estamos en una situación de crisis global, estamos en una situación de crisis política, de crisis institucional, de crisis social. España está al borde de la ruina, está rescatada. Efectivamente, alguno decía por allí que España no le gusta, ¿no?, tal como está. A nosotros tampoco. Entonces, lo que proponemos es cambiar con propuestas, digamos, radicales en el sentido de que van a la raíz de los problemas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta situación y abandonar discursos localistas, porque eso no es la solución a los problemas reales. Y, efectivamente, hay que impulsar una serie de reformas que nosotros tenemos muy claras. Hay que reformar y refundar el Estado autonómico para acabar con todos estos derroches que existen. Hay que reformar el entramado institucional vasco, que nos supone una gran cantidad de dinero al año a todos los vascos. Hay que reducir las empresas públicas donde los grandes partidos políticos han metido a dedo a su gente durante décadas y, en lugar de impulsar recortes sociales contra los ciudadanos, lo que hay que hacer es impulsar la actividad económica, ayudar a las empresas, fomentar la I+D+I, la internacionalización de nuestras empresas, apostar por inversiones productivas en lugar de por inversiones faraónicas, que es algo que se ha hecho habitualmente en el resto de España, pero también en Euskadi, abandonar definitivamente inversiones faraónicas y apostar por defender la educación pública, la sanidad pública, apoyar también y defender una política fiscal distinta donde efectivamente paguen más los que más tienen, se luche efectivamente contra el fraude fiscal, que es un drama absoluto en Euskadi y fuera de Euskadi, y defenderíamos también medidas de regeneración de la democracia y propondríamos también, ya lo hemos hecho en el pasado, la reforma de la ley electoral para introducir, por ejemplo, las listas abiertas o, amigo Maroto, la incompatibilidad de que un alcalde, por ejemplo, o un concejal pueda ser también parlamentario vasco. Si quieres, luego lo comentamos más a fondo. La pregunta para todos los candidatos es, ¿y no es un concurso? ¿No es un concurso? ¿Cuál es la posición de su partido sobre la fractura hidráulica o fracking y sobre las explotaciones mineras en espacios protegidos? Pues, señor Gorka Maneiro, puede empezar usted. Tiene el turno de palabra. Bueno, efectivamente, el tema del fracking es un tema que está de plena actualidad, que preocupa mucho a los vitorianos, a los alaveses, y efectivamente es un asunto sobre el que ya nos hemos posicionado también en el Parlamento Vasco y creo que estamos todos básicamente de acuerdo, excepto un partido político. Yo creo que hay que tener, por así decirlo, muchísimo cuidado con lo que se está planteando por parte del Gobierno vasco en el asunto del fracking. Yo creo que hace falta más transparencia, hace falta más información y este Gobierno, en un asunto tan fundamental como este, no la está dando en absoluto. Yo creo que es un riesgo que este Gobierno pues siga insistiendo en la necesidad de insistir en el tema del fracking. Nosotros lo hemos rechazado en el Parlamento Vasco y, por lo tanto, nuestra posición es de rechazo y, sobre todo, muy importante, que el Gobierno vasco informe a la ciudadanía. Y no ha habido transparencia en absoluto en este asunto, ¿no? Muchas gracias.
Para UPyD, para Gorka Maneiro, preguntan, señale el compromiso de su partido en la aprobación de las normas legislativas que eviten la duplicidad competencial de las distintas administraciones públicas y, en concreto, sobre la ley municipal y adaptación de momento de la ley de y adopción al momento de la ley de territorios históricos. Vamos a ver, creo que sé por dónde va, pero si me puede repetir el comienzo de la pregunta. Sí. La leo completa. El comienzo. Señale el compromiso de su partido en la aprobación de normas legislativas que eviten la duplicidad competencial de las distintas administraciones públicas y, en concreto, sobre la ley municipal y aquí hay una palabra que es adopción, creo, al momento, adaptación al momento de la ley de territorios históricos. Es compleja, ¿eh? Es un tema muy de UPyD, porque nosotros hemos venido dando la tabarra durante estos 3 años y medio, casi 4, sobre la urgente necesidad de reformar el entramado institucional vasco, ¿no? Como bien sabe el señor Prieto, nosotros pensamos que hay que reformar radicalmente el entramado institucional vasco, que es un disparate que en un territorio tan pequeño como el País Vasco tengamos nada más y nada menos que 3 haciendas forales, 3 políticas fiscales distintas, mientras defendemos en Europa una política fiscal unitaria. Todo esto hay que modificarlo y hay que reformar radicalmente y a fondo la ley de territorios históricos. De ahí se puso en marcha en el Parlamento Vasco la famosa Comisión de Duplicidades, que efectivamente nació a partir de una iniciativa de UPyD, y que tendría como objetivo modificar esta ley de territorios históricos para acabar con estas duplicidades, ineficiencias que existen gracias, entre comillas, al entramado que tenemos. Y desde luego ahí encajaría la ley municipal. Llevamos 30 años sin ley municipal y es urgente que se apruebe una ley municipal para saber qué competencias son de cada institución y en concreto del ayuntamiento. Gorka, lo siento, no podemos seguir porque la dinámica de las preguntas lo impide. Y ahora tiene la palabra Gorka Maneiro. Sí, gracias. Bueno, nosotros defendemos un principio básico y fundamental que será entendido por todos, ¿no? Nosotros pensamos que es mejor unir que separar y que la unión hace la fuerza, ¿no? Y que, por lo tanto, en la Europa actual, en la Europa globalizada actual, en la Europa sin fronteras interiores actual, en la Europa solidaria que nosotros queremos, lógicamente no cabe ningún tipo de separatismo, ningún tipo de independencia, porque únicamente además llevaría a esas regiones a la marginación y posiblemente a la ruina, ¿no? Y en concreto en Euskadi está perfectamente demostrado que sería absolutamente inviable económicamente. Por lo tanto, no a los nacionalismos, no al separatismo, no a la desunión. Es mejor estar todos juntos y seguir trabajando por una España más igualitaria y una Europa más igualitaria también y más solidaria. Y ante eso lo que nosotros defendemos es un Estado federal, sí, pero un Estado federal simétrico. Lo que tenemos en España no es un Estado federal como tal, sino más bien un Estado confederal. Y nosotros defendemos un Estado federal simétrico con comunidades autónomas con las mismas competencias y máxima igualdad posible. ¿Qué opináis sobre el 25S y las declaraciones de Rajoy sobre el ciudadano que no se manifiesta? ¿Considera que las manifestaciones amenazan nuestras instituciones y la nación? Pues siguiendo, ahora empezaría a hablar Gorka Maneiro, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar habría que recordar que el señor Rajoy sabe perfectamente que lo que dijo no es verdad. El señor Rajoy sabe que no toda la ciudadanía que no se manifiesta apoya sus políticas, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que hay una mayoría social que está absolutamente harta del bipartidismo actual y en concreto de las políticas aplicadas por los últimos gobiernos y especialmente por el gobierno de Rajoy. Otra cosa es que se lancen o no a la calle, ¿no? Pero desde luego hay un clamor popular de gente que está harta ante las políticas que se están aplicando en los últimos tiempos. Movimientos ciudadanos, 25S, 15M. Yo creo que la gente está harta y tiene derecho a protestar. Y lo raro es que no esté más indignada. Yo creo que hay muchísima gente indignada y, como consecuencia de eso, sale a protestar. Eso sí, estas manifestaciones tienen que ser
perfectamente pacíficas. Esto es muy importante, ¿no? Y hay que recordar que el Congreso creo que es aquello que representa al conjunto de los ciudadanos, y esto no podemos olvidar. Yo creo que no hay soluciones mágicas, no hay varitas mágicas. Estas promesas de provocar nada más y nada menos que 40.000, 50.000 nuevos empleos en los próximos años, yo creo que son posiblemente ilusorias, al menos si no se hacen algunas cosas. Estamos en una crisis brutal. Hay que reformar el modelo de Estado, hay que reformar el entramado institucional vasco, hay que reducir empresas públicas. Por ahí se nos van ingentes cantidades de dinero, muchísimo gasto superfluo. Hay que proceder, efectivamente, como aquí se ha dicho, a una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen. Y hay que luchar contra el fraude fiscal y hay que acabar con las ayudas a la banca, ¿no? Como hemos visto en el tema Bankia. Con todo ese dinero lo que hay que hacer es incentivar la actividad económica. Es decir, en lugar de impulsar recortes, impulsar la actividad económica. Ayudas a las pymes, ayudas a las empresas, internacionalización, apostar por la educación y un cambio del modelo productivo. Esto yo creo que es lo que habría que hacer. Y ahora tiene la palabra, me parece que tiene la palabra Gorka Maneiro. Esto es un estrés, ¿eh? O sea, yo estoy dispuesto a responder todas las preguntas que sean necesarias, incluso después de la campaña electoral, ¿eh? Yo estoy encantado y se puede hacer nuevos debates, pero también hay que comprender que esto de responder a toda velocidad sobre distintos asuntos, pues le estresa a uno, pero vamos, no, tampoco hay problema, ¿eh? Lo intentaremos seguir haciendo. Vamos a ver, yo básicamente creo que he dicho y he resumido las ideas de UPyD. Yo creo que lo importante no es tanto lo que seamos capaces de prometer ahora, sino yo creo que lo importante sería echar la vista atrás y observar qué es lo que ha hecho cada partido político. Y eso es lo que yo pediría encarecidamente a los ciudadanos, que cuando vayan a ir a votar el día 21 de octubre, no piensen tanto en qué es lo que ha prometido cada partido político, sino qué es lo que ha hecho ese partido político durante los últimos años. Yo a eso me quiero ceñir. Y entonces ahí, lógicamente, estarían pues todas las propuestas que UPyD ha venido defendiendo en el Parlamento Vasco y en el Congreso de los Diputados y allí donde tenemos representación. Yo creo que somos un partido coherente, que hace lo que dice y que dice lo que hace, que habla claro y que en alguna ocasión también es políticamente incorrecto. Y yo creo que eso es lo más importante que quería transmitir en este último turno. Me temo que habíamos terminado con el minuto.